Increíble descubrimiento, mentiras de la novia expuestas en el altar por quien la transformó. Sofía miró a sus amigas mientras se preparaban, su risa resonando como un eco distante en su mente agitada. Todo el pueblo estaba emocionado por su boda con Javier, el hombre que, según todos, era perfecto. Sin embargo, en las entrañas de su ser, una tormenta de inseguridades rugía incontrolable. La imagen del amor eterno, tan idealizada en su comunidad, parecía desvanecerse a medida que se acercaba el momento que había soñado desde niña. Su madre, siempre sabia, le recordaba que el amor no se mide por la riqueza, pero su propia voz interna se perdía entre las expectativas sociales. ¿Era realmente el camino correcto? Mientras se acomodaba el velo, un mensaje anónimo vibró en su teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. La nueva ola de dudas se estrelló sobre ella como una ola furiosa. Javier no es quien parece ser, decía el mensaje. Se le heló la sangre. Había recibido otros antes, revelando secretos oscuros que la mantenían desvelada en las noches. Sin embargo, la revelación de su querido mentor, Francisco, con quien había compartido risas y arte, la dejó, si cabe, más inquieta. La carta decía que él había estado observando a Javier. Su corazón se revolvió, caótico entre el amor que sentía por Javier y las verdades que le eran ocultadas. Las flores blancas y las velas adornaban la iglesia, simbolizando el amor puro que todos proyectaban sobre ella. Sin embargo, para Sofía, cada pétalo era un recordatorio de la presión que la asfixiaba. Se sentía atrapada entre las obligaciones familiares y el crudo deber de ser fiel a sí misma. Sus pensamientos daban vueltas. Estaba dispuesta a traicionar su esencia por un ideal que quizás ni existía. La voz de su madre resonaba en su mente. Las apariencias engañan, hija. El verdadero amor va más allá de lo material. Mientras el sacerdote se preparaba para iniciar la ceremonia, la incertidumbre la consumía. El sudor le corría por la espalda con cada momento que pasaba. Las miradas del pueblo se centraban en ella, una presión aplastante. Tenía el rostro de Javier plasmado en su mente, pero los secretos manchaban esa imagen perfecta. En ese instante de vulnerabilidad, su mente aceleró las imágenes de la carta, acompañadas de la angustia de no haber hablado con Francisco. La intuición le decía que podía estar a un paso de una trampa mortal, disfrazada de amor romántico. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sus pensamientos luchaban contra el ruido del mundo exterior, creando un caos en su pecho. Las palabras del sacerdote resonaron, y en el instante crítico, la pregunta quedó suspendida en el aire. Sofía sintió que todo el tiempo que había dedicado a construir su vida estaba ante ella, un precipicio del que no podía retroceder. Sin pensarlo más, con el respaldo tenue del recuerdo de Francisco, se levantó en su lugar. La presión de ser la novia perfecta se estrelló contra el deseo de ser auténtica. Con el altar como testigo, empezó a hablar, rompiendo el hilo de silencio ahogado. Su vida pendía de un hilo, y lo que podría ser una elección sencilla se convertía en un grito de desahogo. La mirada de Javier la desarmó, y el murmullo del pueblo aumentó. Las respiraciones contenidas se mezclaron con el tiempo que parecía detenerse. ¿Podría realmente arriesgarlo todo en busca de su verdad?
La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la iglesia, iluminando el rostro de Sofía con un resplandor casi etéreo, mientras sus palabras comenzaban a derribar las barreras que la habían mantenido prisionera. El murmullos del pueblo se tornaron en un ruido indistinto, una cacofonía de voces que se enfrentaban a la claridad de su decisión. «Aquí estoy. No puedo seguir con esto», decía. Cada palabra era un pedazo de cristal que se rompía en su interior. Sentía la energía recorriendo su cuerpo, combinando miedo y libertad. Mientras Javier la miraba con una mezcla de incredulidad y enojo, Sofía, ante esa mirada, se dio cuenta de que su propia percepción de sí misma había empezado a aclararse. Aquello que había mantenido bajo la superficie, sus miedos, sus dudas, comenzaba a emerger, transformándose en una especie de fuerza. Al fijarse en su entorno, Sofía se percató de la mirada de Francisco al fondo de la iglesia, su mentor, su confidente. Se sentía vulnerable, pero también respaldada. Esa mezcla de apoyo y tensión la inspiraba a seguir adelante. No solo estaba rompiendo con Javier, sino también desafiando las expectativas que la habían seguido como sombras. La sensación de estar levantando el peso de una vida de insatisfacciones la invadía. Era un acto de validación personal. Con un profundo aliento, Sofía giró levemente la cabeza hacia Javier. Una mirada que había sido de amor ahora se transformaba en la de alguien al que le habían revelado su innoble verdad. Las palabras que se habían quedado atascadas dentro de ella parecían fluir en un torrente. «Te he amado, pero no puedo vivir en la mentira». De repente, el eco de las palabras resonó en su mente. ¿Qué significa realmente el amor? Sintió que de repente todos sus años de formación y desvelos se condensaban en esta lucha por la autenticidad. No se trataba solo de ella y de él. Era una cuestión de decidir quién quería ser y con quién quería serlo. El amor, que había sido el pilar de su vida, se sacudía en una búsqueda de sentido que antes consideraba inalcanzable. Unos pasos hacia adelante, y en su retina se pintó la imagen de una Sofía que no temía al rechazo. Estaba liberándose de un rol que le había sido impuesto, un papel en una obra que jamás había deseado interpretar. Los murmullos del pueblo comenzaban a cobrar forma, entre los que se podían escuchar debates y susurros. Sofía no podía evitar sentir una mezcla de temor y adrenalina. Aquellos ojos que la observaban eran un recordatorio de la presión que había sentido. Sin embargo, a medida que el calor de su determinación crecía, la presión comenzaba a revertirse. Era ella quien ahora desafiaba con su voz el status quo. La confrontación se hacía inminente. Javier recuperó la compostura, avanzando hacia ella. «No puedes simplemente dejarme así», respondió. Su tono desbordaba incredulidad y enojo, a la vez que las miradas del pueblo se centraban entre ellos. En su corazón, Sofía sabía que no era solo un conflicto sobre amor y promesas, sino que era la prueba de su valía personal. Había llegado el momento de confrontar sus propios ideales y establecer sus verdaderas prioridades. Con la voz firme pero temblorosa, Sofía respondió: «He tomado una decisión que me acerca más a quien realmente soy. No puedo vivir una vida de apariencias, no a costa de mi felicidad». Las palabras de Sofía resonaron de nuevo, esta vez con una carga diferente. No era solo una ruptura, era la fundación de una nueva vida. Aquel instante definía un futuro en el que podría explorar cada faceta de su ser sin las sombras de las expectativas ajenas. Pero, mientras experimentaba la efusión de esta liberación, el mensaje de Francisco volvió a su mente. Javier no es quien parece ser. La revelación latente en su corazón la empujó a cuestionar más profundamente no solo su relación, sino también los secretos que envolvían a su vida. Aún había un camino oscuro que desvelar. ¿A qué verdades
se enfrentaría a continuación y qué significaba realmente liberar su verdad personal. La incertidumbre aguardaba, y era el momento de dar el siguiente paso en un camino que se tornaba cada vez más complejo. Fue entonces cuando decidió que ya no sería pasiva en su vida. Su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Sofía sintió cómo el aire parecía volverse denso a su alrededor. Mientras la presión del momento se intensificaba, comprendió que su declaración ante el pueblo y contra Javier no era solo un acto de valentía, era la parte más visible de una transformación que se gestaba en su interior. Al mirar a su alrededor, notó que cada rostro ilustraba una reacción distinta: shock, compasión, juicio. Pero ya no le importaba. Lo que necesitaba era claridad. En lugar de dejarse arrastrar por el torrente de emociones que la amenazaba, Sofía se centró en la figura de Francisco. Su presencia la reconfortaba, irradiaba un conocimiento que aún no había llegado a entender completamente. Con la mirada fija en él, comenzó a visualizar los caminos que se abrirían ante su decisión. La disyuntiva era clara: continuar adelante con una vida construida sobre mentiras y expectativas ajenas, o embarcarse en una búsqueda hacia el verdadero significado de su identidad. De repente, una frase de Francisco resonó en su mente: la autenticidad es el primer paso hacia la felicidad. Esa idea la impulsó hacia adelante mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que realmente quería ser. La realidad de su situación era innegable. El mundo había cubierto su esencia con un barniz de conformidad y temor. Pero lo que había comenzado como un leve resplandor de determinación se había convertido en un fuego interno que la instaba a buscar respuestas y a cuestionar cada aspecto de su vida. Con cada latido de su corazón, Sofía se dio cuenta de que su trabajo iba más allá de la ruptura con Javier. Era una reconfiguración de su ser. ¿Quién era Sofía sin su relación? Reflexionaba sobre sus sueños, ambiciones y capacidades. Aquellos años pasados en las sombras parecían volverse cada vez más lejanos, iluminados por la promesa de un nuevo comienzo. La visión de su futuro empezaba a tomar forma. Se imaginaba explorando su pasión por la pintura, algo que siempre había tenido como hobby. Había perdido contacto con esa parte de sí misma, embarcada en la rutina diaria que la mantenía alejada de su verdadera esencia. ¿Cuántas veces había pospuesto sus deseos por complacer a otros? La respuesta era inquietante, pero el momento de cambiar había llegado. Mientras su mente daba vueltas a estos pensamientos, una voz interrumpió su concentración. Javier, visiblemente más enfadado, se acercó con paso firme. ¿Y qué pasará ahora, Sofía? ¿Crees que tu vida será perfecta porque decidiste dejarme? Preguntó con una mezcla de rencor y desafío. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un enfrentamiento entre dos personas, se trataba de un diálogo sobre la salvación de su propio espíritu. No es sobre ti, Javier, no es ni siquiera sobre nosotros, es sobre mí y la vida que quiero vivir, respondió con el eco de su voz resonando en el corazón de la congregación. Esa afirmación era una declaración de autoconfianza. La figura de Javier, antes dominante, empezaba a desdibujarse, mientras Sofía se concentraba en su propia identidad, mascullando respuestas vagas y buscando una forma de aferrarse a lo que tenían. Él comenzaba a perder pie en el camino que Sofía había empezado a transitar. Sin embargo, en el fondo, su confrontación no hacía más que aumentar la tensión. Cada palabra, cada gesto, se transformaba en una prueba de fuego para su carácter. Consciente de que había más por descubrir, Sofía sintió que la carga de sus decisiones personales la llevaba a un abismo desconocido. Un abismo lleno de inseguridades y retos, pero también de oportunidades y autodescubrimiento.
La chispa de determinación que había encendido en su interior lo testificaba. Debía seguir adelante. Aún había sombras por desvelar. La advertencia de Francisco sobre Javier resonaba con fuerza. Mientras la conversación avanzaba, sentía que la verdad tras la fachada de su exnovio se tornaba cada vez más relevante. ¿Cuántas más mentiras había detrás de esa imagen perfecta? Esa inquietante posibilidad se interponía entre los dos, elevando la tensión en la atmósfera cargada. El desenlace era inminente. El futuro que tanto ansiaba se empezaba a perfilar, pero también una incógnita temeraria. Con cada interacción, Sofía sabía que debía estar lista para lo desconocido que se avecinaba. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz y qué sería de ella cuando finalmente la verdad de Javier emergiera? La discusión con Javier resonaba en el aire. Cada palabra intercambiada era un eco de las decisiones que habían llevado a Sofía hasta este punto crucial. Mientras él continuaba despotricando sobre la traición y la pérdida, ella se sentía como si cada uno de sus gritos le ayudara a despojarse de las capas de un rol que nunca había querido representar. No sabía aún cómo, pero había comenzado a romper con el molde que su vida había estado tomando hasta ese momento. Los murmullos de la multitud se transformaron en un ruido borroso. Sofía obligó a su mente a centrarse, intentando revisar cada fragmento de su historia con Javier. Era difícil discernir en qué momento había perdido el rumbo. Había sido un proceso sutil, una serie de compromisos y concesiones que la habían llevado a descuidar su propia esencia. Cada recuerdo de risas compartidas ahora parecía teñido de un agotamiento emocional que nunca había percibido antes. Una incertidumbre la invadió. Tenía la valentía suficiente para hacer frente a lo que venía. No podía permitirse dudar. La autenticidad es el primer paso hacia la felicidad. Se reiteró en su mente como un mantra, y en un instante la claridad la golpeó con fuerza. La búsqueda de su autonomía igualaba a enfrentarse a sus miedos más profundos, la posibilidad de perder más cosas en la vida, quizás incluso su lugar seguro en la comunidad. «Eres una ingenua, Sofía», volvió a escuchar la voz de Javier llena de desprecio. «Pensabas que podrías salir de esta y conseguir algo mejor, pero la realidad es muy distinta». Las verdades sombrías que él lanzaba como balas le atravesaban, pero en lugar de aturdirla, la llenaron de una determinación renovada. Se dio cuenta de que el desafío no solo era contra Javier, sino también contra las sombras del autoengaño que había aceptado como su verdad. La necesidad de reafirmar su identidad comenzaba a ganar fuerza. No solo estaba revelando mentiras ajenas, también enfrentando las propias. En ese preciso instante se comprometió a convertirse en la artista que siempre había soñado ser. La idea de la pintura floreció en su mente como un camino a seguir, un refugio donde podría expresarse sin reservas. Sin embargo, sabía que la pintura no sería suficiente en su búsqueda de autenticidad. En su corazón había una voz que insistía que era el momento de romper con el miedo al fracaso, un miedo que había sido alimentado por años de inseguridades. La idea de lanzarse a un nuevo trabajo en el campo artístico era aterradora a un nivel visceral, pero la sola posibilidad la llenaba de emoción. Mientras contemplaba sus opciones, notó que la atención de la multitud se centraba en ella, y allí, en medio de la tensión, tomó una decisión. «Quiero ser yo misma», declaró con una claridad que resonó en su interior como un eco prometedor. Las dudas aún persistían, pero su voz, fuerte y decidida, empezó a atraer miradas de apoyo. Francisco sonrió desde el fondo, como si entendiera el proceso de transformación que ella estaba atravesando. El desafío de descubrir quién era,
De ser esa Sofía que anhelaba emerger, la enfrentaba no solo a su pasado, sino también a la posibilidad de perder la aceptación que una vez valoró demasiado. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para conseguirlo? A medida que sus pensamientos se entrelazaban, se sintió impulsada a tomar decisiones que la llevarían a romper del todo con la vida que había estado experimentando. Todo lo que había sido hasta ahora había sido una preparación para este momento decisivo. La posibilidad de triunfar en su nueva vida requeriría de un empuje adicional para enfrentarse a Javier, a sus propias mentiras y a las expectativas que ya no deseaba cumplir. La concepción de un nuevo destino comenzaba a dibujarse ante ella, pero la incertidumbre la acechaba como un espectro, pronto a manifestarse. ¿Qué riesgos estaba dispuesta a asumir para alcanzar la vida que realmente deseaba? La pregunta permanecía en el aire, fulgurante e inquietante. En su interior, el fuego comenzó a arder más intensamente. A medida que se preparaba para enfrentar el desenlace de su confrontación con Javier, una nueva verdad comenzó a surgir. El verdadero reto no era solo desafiar a su expareja, sino entregarse a sí misma toda la experiencia transformadora que la vida le podía ofrecer. Mientras sus pensamientos se agitaban y su resolución se solidificaba, supo que la confrontación estaba lejos de concluir. La verdad, como un imán, pronto haría su aparición. El momento culminante estaba a punto de llegar, y la pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Sería Sofía capaz de rebelarse ante el mundo y, en ese proceso, despojar a Javier de su poder sobre ella? El murmullo de la multitud se intensificó a medida que Sofía finalmente decidió dar un paso hacia el público, marcando un hito en su búsqueda de autenticidad. La mirada fijada en ella era un maremoto de expectativa, y mientras enfrentaba a Javier, comenzó a observar que cada palabra que decía se sentía como un peso que se levantaba de sus hombros. «Soy más que tu historia», le respondió con firmeza, sintiendo cómo sus propias palabras la empoderaban. «Dejé que tus dudas me definieran, pero estoy lista para escribir mi propia narrativa, por primera vez en mi vida». La declaración resonó con un eco liberador. Lo que sentía apuntaba hacia algo más grande, la realización de que no solo se trataba de resistir a Javier, sino de conquistar a la Sofía que siempre había enredado bibliotecas enteras en su mente sin atreverse a salir al papel. Sin embargo, tras la fuerza de esa afirmación, pervivían los ecos de rezagos. ¿Esa era realmente la libertad que tanto anhelaba? La lucha interna la acompañó. Desear ser artista era algo profundo, pero la realidad de la vida profesional podría cortarle las alas. En su interior, una pregunta perturbadora emergió. ¿Podría realmente sostener el peso de ser una artista? La idea del compromiso profesional la mantenía despierta por las noches. Hasta entonces había retratado un mundo ideal, pero el temor a que sus sueños pudieran desmoronarse la mantenía encadenada. La lucha con su propia identidad llevaba más de un encuentro con Javier. Era una guerra interna contra las creencias limitantes que había cultivado por años y que ahora debía confrontar. La alegría de derribar la opresora perspectiva de su pareja proporcionó un breve subidón emocional, pero en un instante la duda regresó con fuerza. Con la mirada fija en el lienzo en blanco de su vida, el miedo la reconectó con viejos temores, la precariedad económica, la crítica de los demás y el rechazo. Era en esos momentos de incertidumbre que se preguntaba si estaba realmente lista para despegar hacia la vida que tanto deseaba. La transformación comenzaba a ser un proceso gradual. Con cada salida, cada exposición a la comunidad artística, seguía encontrando resonancia en su búsqueda de un nuevo propósito. Comenzó a asistir a talleres de arte, donde exploró distintas técnicas y estilos. Cada pincelada sobre el lienzo se convirtió en un acto de afirmación, de redefinirse a sí misma.
Con cada semana que pasaba, el viejo temor se disipaba lentamente, mientras la artista empezaba a nacer en ella. Un día, mientras exploraba un mercado de artesanos, se topó con una pintura colgada en una de las paredes. La obra era un grito vibrante de autenticidad, un reflejo de la lucha interna que ella conocía tan bien. Un impulso inesperado la empujó a comprarla. Inmediatamente supo que, en su hogar, esa pieza se convertiría en un símbolo de su renacimiento. Una representación tangente de que valía la pena arriesgarse, que cada trazo permitía a su espíritu volar libre. Pero a medida que se fortalecía, el enfrentamiento con Javier seguía latente, como una sombra tras de ella. En el fondo de su mente, los ecos de aquellos desacuerdos seguían reverberando, recordándole que la resolución no estaría completa hasta que se enfrentara a aquel que había tratado de robarle su esencia. La última conversación con Javier aún ardía, y llegó el momento de hacerle frente una vez más. Se prometió a sí misma que nunca más permitiría que alguien definiera su valor o sus sueños. Era su vida, y cada decisión debería estar impregnada de su voz, no de la de otro. Con el arte como su guía, estaba decidida a escribir un nuevo capítulo. Mientras la tensión se acumulaba, supo que la confrontación era inminente. Estaba a un paso de tomar una decisión crítica que no solo alteraría su relación con Javier, sino que también cimentaría su nueva identidad. La decisión estaba ante ella como una encrucijada: aceptar el desafío de cerrar ese ciclo o seguir con una carga que ya no le pertenecía. La incertidumbre la envolvía mientras se preparaba para el enfrentamiento final. ¿Sería suficiente su coraje para romper con el lastre de su pasado? El próximo paso, una verdad oculta, la estaba llamando. La mañana del encuentro estaba impregnada de una atmósfera tensa. Sofía se preparó ante el espejo, contemplando su reflejo. Cada brote de autoconfianza que había cultivado ahora se enfrentaba a un reto práctico: enfrentarse a Javier. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su rostro de una manera que parecía decirle que estaba lista, que era hora de pasar de las palabras a la acción. Pero la inquietud se manifestaba en su estómago como un nudo apretado. Mientras se vestía, los ecos de las conversaciones anteriores con Javier resonaban en su mente. Había sido desgastante. Aquellos momentos de hallar su voz parecían diluirse en las críticas que él lanzaba como dardos. «No eres suficiente», un mantra que había escuchado tantas veces que casi había empezado a creerlo. Pero hoy no iba a dejar que esas palabras definieran su realidad. Al salir, su mente se llenaba con imágenes de sus últimas semanas en los talleres de arte. Cada clase representaba un pequeño triunfo. Cada nuevo estilo que sus manos empezaban a bailar sobre el lienzo liberaba las ataduras que la habían mantenido atada al pasado. Y hoy había decidido que esos pequeños triunfos se transformarían en el telón de fondo de una conversación que cambiaría su vida. El café donde se encontraron tenía una atmósfera opresiva, llena de risas y conversaciones ajenas a su propia tormenta. Sofía tomó un momento para respirar, centrarse y recordar lo lejos que había llegado. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su mundo interno. Era Javier, con su usual arrogancia. A pesar de su inseguridad, el impulso de no dejarse intimidar se apoderó de ella. «Hola», dijo él, con un tono neutral. Sofía respondió con una sonrisa que ocultaba una tempestad de emociones. El juego estaba en marcha, y por primera vez ella estaba decidida a no ser una espectadora. Durante las primeras palabras, todo fluyó como siempre: las quejas, la crítica disfrazada de cuidado. Pero cada vez que comenzaba a hablar, Sofía sentía su voz resonar con más claridad dentro de ella. En un momento, cuando él insinuó que su dedicación al arte era una pérdida de tiempo, el aire cambió
y el estallido de palabras que había acumulado en su interior estalló. Si mis pasiones son irrelevantes para ti, tal vez tú seas quien no tiene cabida en mi vida. He decidido ser coherente conmigo misma y mi arte es parte de eso, dijo con determinación. Los ojos de Javier se ampliaron de sorpresa, pero en lugar de hincarse se endurecieron. No puedes solo seguir tus sueños, tienes responsabilidades, replicó con un tono más frío. Mis responsabilidades son mías, no las tuyas. Cada día que paso ignorando lo que realmente quiero, me aleja de la persona que soy. Estoy dejando de ser una sombra y ahora estoy lista para ser la artista que siempre he llevado dentro, afirmó. Su voz firme, casi ungida de verdad en el silencio que se había creado. A medida que la conversación avanzaba, Sofía se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Las dudas que la habían perpetuado como una versión más débil de sí misma comenzaron a desvanecerse. Cada palabra que cruzaba las mesas de café era más que una mera defensa. Era una declaración de independencia. La liberación se sentía como un estallido, desatada y poderosa. Sin embargo, el corazón de Sofía se contraía cuando Javier, en un intento de retomar el control, la miró fijamente. Ya verás que tus sueños no son suficientes. Esa amenaza resonó en la habitación. Su ansiedad volvió como un eco familiar. Pero antes de que una sombra de duda pudiera volver a apoderarse de ella, ya había hecho su elección. La transformación personal había comenzado y no se detendría. La verdad que había descubierto en su proceso creativo era su arma más poderosa. No podía permitirse retroceder. Pero aún había más por descubrir, más heridas que sanar y verdades que enfrentar. Mientras el aire se espesaba en ese pequeño café, Sofía supo que este no sería el final, sino una nueva brújula que la guiaría hacia lo desconocido. En ese instante, se dio cuenta de que la confrontación con Javier podría desatar verdades ocultas sobre ella misma. Con ese pensamiento, comprendió que la batalla por su autonomía apenas comenzaba. Una revelación latente se sacudió en su mente. Tal vez Javier tenía una carta oculta en su mano, y estaba preparada para enfrentarlo, pues el momento de la verdad había llegado. Esa certeza la llevó a un nuevo abismo de posibilidades y desafíos. ¿Qué verdades estaban escondidas en el fondo de su relación? ¿Qué secretos había mantenido ocultos su pareja? La inquietud de hallarlos lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos la llenaba de una mezcla de curiosidad y miedo. Su vida estaba a punto de dar un vuelco inesperado. El eco de las palabras de Javier resonaba dentro de Sofía. La firmeza que había sentido durante su enfrentamiento comenzaba a tambalearse mientras el café se llenaba de voces ajenas, abrumadoras e invasivas. Aún con sus emociones agazapadas en su pecho, se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Aquella lucha verbal no solo había sido una defensa, había sido un ejercicio de afirmación. Sofía se levantó del asiento asumiendo el dominio de su cuerpo y espacio. Necesitaba aire fresco para despejar su mente. Las imágenes de sus recientes obras de arte fluyeron en su imaginación, colores, texturas, cada trazo representando algo más que una simple técnica. Eran puentes hacia su autonomía. Sabía que su pasión por el arte iba más allá de la pintura. Se había convertido en el medio a través del cual estaba reescribiendo su narrativa personal. Mientras caminaba por las calles concurridas, su mente no hacía más que preguntar: ¿qué significaba realmente el arte para ella? En un instante de claridad, comprendió que no solo se trataba de la autodisciplina y la práctica, se trataba de sanar las fracturas que había acumulado en su interior. Cada pincelada se transformaba en un acto de resistencia contra las voces que le habían susurrado durante años que no era suficiente. Su vida, antes restringida por el juicio ajeno, comenzaba a tomar forma con vitalidad.
Decidida a explorar esta nueva faceta de su existencia, regresó a su estudio. Las paredes estaban cubiertas de telas en diversas etapas de desarrollo. Mire, una obra en progreso que había titulado Renacimiento llamó especialmente su atención. En la pintura, los colores chocaban, se desplegaban y se entrelazaban, representando la lucha interna entre sus sueños y la presión de la realidad. Con cada trazo, Sofía se despojaba de las dudas que la habían limitado. El lienzo se convertía en un espejo donde sus miedos y esperanzas se manifestaban. Sin embargo, mientras estaba sumergida en el proceso de creación, una sombra de incertidumbre pasó brevemente por su mente. La amenaza de Javier aún pesaba, y la posibilidad de que sus sueños no fueran suficientes la mantenía alerta. Pero entonces recordó lo que había dicho en el café. Cada día en el que ignoraba sus deseos era un paso hacia la inercia. Decidió que necesitaba profundizar más en su verdadero yo, cavar más allá de la superficie. Su acceso más directo a esa verdad era a través de su arte. Así, se propuso terminar la obra de Renacimiento antes de la próxima semana y registrar cada emotivo descubrimiento en un diario. Este sería su refugio y su mapa. Los distintos colores que elegía transmitían las emociones que aún la perseguían. La rabia, el miedo, la vulnerabilidad. Cada noche se sentaba en su estudio, explorando las dinámicas entre los tonos, encontrando no solo la fuerza, sino el deseo ardiente detrás de su arte. Se convirtió en un ritual, un modo de autoafirmarse. La semana avanzaba rápida, cada día un desafío nuevo. La obra al fin cobró vida, un grito mudo pero elocuente de transformación y valentía. Sin embargo, al finalizarla, sintió que una parte de ella aún permanecía oculta, un caparazón que necesitaba romper. Esa noche, mientras contemplaba su obra finalizada, la intriga por lo que aún estaba por venir la inquietó. La apertura que sentía en su interior chocaba con la necesidad de enfrentar a Javier. Necesitaba desentrañar más. Había un diálogo interno que no había confrontado. Había verdades de su relación que requerían resolución. Podía sentirlo. Javier no solo había cuestionado sus sueños, también había sido cómplice de su aislamiento. Esa reflexión la llevó a un destino inevitable. La determinación crecía en su pecho como fuego. La próxima vez que lo viera, no sería solo una discusión sobre su arte, sería la confrontación de una triste realidad, su propia identidad versus el control. La noche antes de su próxima reunión, una pregunta surgió en su mente. Estaba lista para explorar todas las verdades ocultas de su vida. Con una respiración profunda, se sintió preparada. Enfrentaría a Javier, y con ello, enfrentaría a la persona que había sido. Su vida nunca volvería a ser la misma. Y así, el día que se acercaba no solo prometía confrontaciones, sino profundas revelaciones. Sofía sonrió ante la posibilidad de que, al gestar su arte, podía también desenterrar la esencia de su vida. ¿Qué secretos podría desvelar sobre ella misma en el próximo encuentro? El día finalmente llegó, cargado de un aire tenso que penetraba en cada rincón. Sofía se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad, consciente de que en pocas horas se vería frente a frente con Javier. La imagen de su obra Renacimiento ocupaba su mente, un recordatorio de su capacidad para crear y transformar. Esa pintura había sido un refugio, una manifestación de su lucha interna. Ahora era el momento de aplicar esa misma valentía a su vida personal. Mientras se preparaba, reflexionó sobre las lecciones recientes. Había aprendido a valorar su voz, su perspectiva sobre el mundo. Sofía se miró al espejo y se obligó a examinar no solo su apariencia, sino también su expresión interna. ¿Quién era realmente, más allá de las expectativas de Javier?
Esa pregunta la acompañaba como un mantra, guiándola hacia la autoafirmación que tanto había anhelado. Cuando finalmente se encontró con él en un café, el ambiente estaba cargado de tensión, como un lienzo sin pintura. Javier tenía una expresión desafiante. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada golpe fuera un recordatorio de lo que estaba en juego. «¿Estás lista para hablar?», preguntó él, cruzando los brazos. «Listo para enfrentar las verdades que hemos ignorado», respondió ella, esbozando una pequeña sonrisa que no sabía si era tranquilidad o firmeza. Comenzaron a intercambiar palabras que, lejos de ser simples diálogos, eran corrosivos, como un pincel desgastado sobre un lienzo. Javier, con su mirada incisiva, intentaba escudriñar cada sílaba. Fue entonces cuando Sofía, armada de las verdades que había ido descubriendo sobre sí misma, decidió que no podría guardarse más. «Siempre has cuestionado mi arte, mi pasión», explicó. «No entendiste que no se trataba solo de ser buena, sino sobre encontrarme en el proceso. Mi vida no está en función de tus expectativas». Javier frunció el ceño, pero en su interior, Sofía sintió que había dado un paso significativo. Algo dentro de ella empezaba a solidificarse, como las capas de pintura que secaban en su taller. «Siempre supe que esto era solo un pasatiempo para ti», replicó él, buscando la herida, intentando recuperar el control. Sus palabras no la hicieron tambalear. Aquel ataque, que una vez la habría dejado aturdida, ahora la fortalecía. Recordó cada amanecer en su estudio, cada trazo que había puesto en su lienzo en lucha contra la autocrítica. «No necesito tu validación. Mis sueños son válidos por sí mismos. Ese es el verdadero renacimiento. Dejar de ser quien creí que debía ser», declaró con más firmeza. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que había derribado una pared invisible, levantada por años de dudas. Sofía se miró a sí misma en la narrativa de su vida como una artista que se redescubría, y más que eso, una mujer que elegía su camino. La discusión alcanzó un punto culminante, donde las verdades finalmente comenzaron a brotar, como la pintura desgastada al ser raspada. Las revelaciones sobre Javier comenzaron a configurarse en su mente, y la idea de que había estado ocultando más de lo que había creído la golpeó como un torrente. «¿Y tú, Javier, cuáles son tus miedos? ¿Has tenido el valor de mirarlos de frente?», preguntó, desafiando a su pareja a enfrentarse a su propia realidad. Un silencio pesó entre ellos, demasiado profundo para ser ignorado. Sofía sintió que la conversación había tomado un giro vital. No solo interrogaba a Javier, sino que a la vez se interpelaba a sí misma. La confrontación estaba alterando más que dinámicas de poder, estaba iluminando áreas inexploradas de desconfianza y decepción. El momento se sentía crucial, y la revelación estaba a punto de surgir. ¿Podría Javier ser realmente quien decía ser? ¿O había estado ocultando aspectos que ella nunca había percibido? Mientras la presión aumentaba, la idea de que el día estaba a punto de cambiar su vida la invadió. Sofía comprendió que no solo estaba creando arte, estaba esculpiendo su destino. La pregunta latente era si estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad. ¿Qué revelaciones ensombrecerían el camino que aún le quedaba por recorrer y qué efecto tendrían sobre su futuro al lado de Javier? La atmósfera en el café se volvió pesada, como si el aire mismo se contuviera ante la posibilidad de una verdad inesperada. Sofía, con la determinación palpitante en su pecho, sintió que su vida dependía de los segundos que se deslizaban entre ellas, cada uno cargado de preguntas que aún no tenían respuesta. Javier, al ver la firmeza en la mirada de Sofía, dejó escapar un suspiro, una mezcla de frustración y quizás un atisbo de temor. El silencio se tornó opresivo, un espacio donde los ecos de sus propias inseguridades parecían resonar con fuerza.
Sofía se preguntó si tal vez él estaba tan perdido como ella había estado alguna vez, prisionero de expectativas ajenas. Miedos, repitió él, como si lo pronunciara por primera vez. No sé de qué hablas. Solo intento que tengas una visión clara. La respuesta lo delataba. Sofía lo observó detenidamente, reconociendo en su intento de razonar una verdad a medias. La mirada evasiva, las manos cruzadas, los gestos ansiosos. Sabía que, a pesar del nudo en su estómago, debía seguir adelante. ¿Y qué hay de tu pasión, Javier? Siempre quisiste ser escultor, ¿no? Esta vez, el desafío de su pregunta fue directo, sin rodeos. Las palabras surgieron de su interior con la fuerza de un legado olvidado. El rostro de Javier mutó. Sofía supo que había tocado una cuerda sensible, una que había vibrado en la sombra de sus sueños no cumplidos. El intento de ocultar su propia insatisfacción solo dejaba al descubierto más grietas en la fachada de confianza que había mantenido durante tanto tiempo. No todos tenemos el lujo de seguir nuestros sueños, Sofía. A veces hay que ser realista, respondió él, la rabia comenzando a mezclarse con su incomodidad. A medida que la conversación progresaba, Sofía se dio cuenta de que sus propias inseguridades estaban comenzando a transformarse en un nuevo tipo de poder. No solo se estaba redefiniendo dentro de su relación con Javier, sino también a sí misma. La valentía de cuestionar a un hombre al que una vez había visto como el centro de su mundo significaba al mismo tiempo liberarse de su propia jaula emocional. Quizás es momento de dejar de racionalizar lo que realmente sientes. Es fácil hablar de la realidad cuando no sientes que estés atrapado en una, le respondió suavemente, pero con la dureza de quien ha vivido en sus propias cadenas. El silencio se apoderó de él. Sofía sintió el poder de su autenticidad resonar en el aire, una energía vibrante que la llenó de una confianza nueva. Cada palabra, cada afirmación que había esbozado a lo largo de su vida, ahora desplegaban un camino claro que la guiaba hacia su independencia emocional. A medida que ella se reafirmaba, la imagen de renacimiento aparecía más vívida que nunca en su mente. Aquella obra no solo era un testimonio de su talento como artista, era un símbolo de su resurrección personal, un faro que iluminaba su viaje hacia la autoaceptación. La idea de ser una mujer completa, decidida por sus propias decisiones, tomaba forma ante sus ojos. No me quedaré en una burbuja de inseguridades. Si no puedes ver la grandeza que hay en mí, entonces también será hora de irme, declaró finalmente, aferrándose a la claridad de sus sentimientos. El rostro de Javier pasó por varias etapas, incredulidad, enojo y finalmente una profunda tristeza. Sofía no podía evitar preguntarse si en ese momento él podría estar viendo a la persona que realmente era, o si aún la contemplaba desde la perspectiva de sus propios miedos. La conversación había ido más allá de su relación. Era un verdadero enfrentamiento entre dos visiones del mundo, cada una empujando a la otra hacia un abismo de autoconocimiento. ¿Estaba su conexión destinada a romperse o había una posibilidad de renacer en un nuevo tipo de relación? La tensión era palpable, la burbuja de sus diferencias crecía. Sofía entendió que la próxima decisión que debían tomar definía no solo su futuro juntos, sino quiénes eran como individuos. Justo cuando la incertidumbre comenzaba a cobrar vida, el sonido rítmico de una alarma resonó en su teléfono. Sofía lo miró. El mensaje que emergió en la pantalla era del galerista que había estado esperando su llamada. Palabras como oportunidad y muestra brillaban con un futuro que había soñado, amplificando la intensidad del momento. Podría ser que su destino estuviera a un mensaje de distancia, mientras todo lo demás parecía tambalearse en torno a ella. El eco de aquel mensaje la llenó de un impulso.
Debía tomar las riendas de su vida, sin importar cuál fuera el resultado de la conversación con Javier. ¿Tomaría el paso que la llevaría al éxito en su carrera artística, o se quedaría para intentar reparar lo que quizás ya estaba roto? El tiempo parecía detenerse, mientras un nuevo dilema se materializaba en su mente. ¿Sería capaz de equilibrar su ambición con el frágil estado de su relación? Sofía se sentó en la mesa del café, los ojos fijos en su teléfono. La posibilidad de una muestra de arte en una galería local era un evento que siempre había anhelado. Mientras su corazón latía fuertemente con la noticia, la conversación con Javier continuaba desdibujando fronteras. Una mezcla de esperanza y miedo se apoderó de ella. Finalmente, en un momento de claridad, una corazonada atravesó su mente. No puedo seguir viviendo para complacer a otros. La decisión de aceptar la oferta del galerista comenzaba a formarse en su mente como un acto de afirmación hacia sí misma. Mientras Javier seguía argumentando, Sofía sintió que cada palabra que intercambiaban la alejaba más del mundo que creía conocer y la acercaba a la esencia de quien verdaderamente quería ser. Con la voz resonando en su interior como un tambor, decidió que ya no estaba dispuesta a permitir que su brillo se apagara por la inseguridad de alguien más. Javier, no podemos continuar así, expresó con determinación. Necesito ser quien soy, no la versión que tú deseas que sea. Por primera vez, la firmeza en su voz sorprendió incluso a ella misma. Era el momento de romper con el pasado, de dejar atrás no solo a Javier, sino también a todas las inseguridades que había llevado consigo. Las palabras salieron como un torrente, impulsadas por su deseo de autoconocimiento y autenticidad. Mis sueños son importantes y merecen ser vividos. No quiero seguir sintiéndome atrapada en un rol que no he elegido, enfatizó, dejando en claro que su arte no era solo una pasión, sino una manifestación de su esencia más profunda. La mirada de Javier cambió. Ya no era la chispa de desafío, sino una mezcla de confusión y dudo. Y Sofía se sintió en control por primera vez. Siempre quise apoyarte, pero tal vez no entendí lo que eso significaba realmente para ti, confesó. Y Sofía supo que la apertura de Javier era un paso adelante, pero no suficiente. La lucha que había enfrentado no era solo contra él, sino con todas las voces que habían permeado su vida, incluyéndose a sí misma. Mientras las palabras flotaban entre ellos, como hojas caídas en un otoño dorado, Sofía comprendió lo poderosa que era su voz. Era el eco de una transformación que había comenzado mucho antes y que culminaría en sus manos. Estoy lista para dar el siguiente paso, y aunque no sé cómo será nuestra relación a partir de ahora, necesito que sepas que estoy dispuesta a dejar ir lo que no me sirve más, reveló, sintiendo cada palabra resonar en su ser. Finalmente, ella había tomado el control. Esa conversación, una furia emocional llena de verdades y la aceptación de sus propios deseos eran el preludio de algo mayor. La ruptura no era solo sobre su relación con Javier. Era la liberación de todo lo que había limitado su vida. De repente, cada sueño parecía posible. La exhibición de su arte era la meta a la que se dirigiría con determinación, despojándose de las expectativas externas. Mientras ambos se miraban en un silencio cargado, Sofía sintió que el peso de los años, de duda y confusión, comenzaba a levantarse lentamente. Su resolución brillaba como un sol naciente, más brillante que nunca. El futuro no había sido escrito, y su corazón latía con fuerza ante las posibilidades. Así que, sea lo que sea que venga a partir de ahora, yo elijo mi camino, finalizó con convicción. Aturdido, Javier la miró con una mezcla de admiración y tristeza, como si entendiera que su viaje profesional no solo formaba parte de ella, sino de lo que siempre deberían haber sido. Dos seres humanos en busca de su verdad,
aunque, quizás, ya no juntos. Sofía, al salir del café, sintió que el mundo que la rodeaba iluminaba su paso. Con cada paso firme hacia la galería, se dio cuenta de que no solo había conquistado una relación, sino que había comenzado a convertirse en la mujer que siempre quiso ser. Mientras llegaba a su estudio, la brisa fresca acariciaba su rostro y la llenaba de energía. Era su momento, su oportunidad de volar, de girar el lienzo en blanco de su vida. La pintura que había comenzado, Renacimiento, cobraría vida por completo. Cada trazo fue un paso hacia su autenticidad. Con su corazón alineado con su propósito, Sofía se arremangó y se metió en su mundo creativo. Pintar ya no era un mero pasatiempo, era su herramienta de afirmación. La conexión que había creado a través del arte la llenaba de un nuevo sentido de libertad. El hecho de que su camino hubiera tomado giros inesperados era una prueba de su resiliencia. No sabía exactamente a dónde la llevaría, pero estaba decidida a seguir creando su historia. Con su arte como brújula, una extensión de su verdadero yo y una nueva confianza ardiendo en su corazón, Sofía estaba preparada para enfrentar lo que viniera. La vida era su lienzo, y ella estaba lista para conquistarlo. Sofía eligió el camino hacia su sueño, dejando atrás a Javier, que aunque había sido parte de su vida, no podía acompañarla en su búsqueda de autenticidad. Había encontrado su voz, y así la historia de su vida se transformó de un relato de inseguridades a una vibrante exploración de sus deseos y aspiraciones. Ahora, más que nunca, su viaje apenas comenzaba. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Déjenme un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.